el documento, no había que suponer por eso que no fuera eficaz para hacer una crisis política y social. O sea, la fotografía experimental no era simplemente un juego ocioso al margen de un compromiso social y político. Entonces, en tanto documento, yo decía, el aporte de estas propuestas estriba en dirigir la atención sobre zonas de la realidad habitualmente marginadas, sobre ideologías no oficiales, sobre sujetos no institucionalizados y sobre discursos alternativos. Y la segunda hipótesis concierne a la materialidad misma, fíjense, la materialidad misma de las obras que resultan, las cuales con frecuencia parecen estar basadas en un desvanecimiento del objeto fotográfico, el cual se expresa en varios sentidos. Por ejemplo, fotos con un alto nivel de abstracción, sigan viendo la obra de Mauricio Alejo, una especie de disolución del ícono que impide una identificación directa del referente. Sigan viendo esta serie de Mauricio Alejo. En esos casos, la imposibilidad de construir una identidad sobre la base de una referencia sólida y estable estaría socavando la solidez misma de la imagen fotográfica. Por otra parte, decía yo, el objeto fotográfico se debilita también en su condición de medio autónomo. Esta autonomía se pierde en la mezcla con otros medios, la instalación, el performance, la textualización, la escritura, la digitalización y otra forma de manipulación física e ideológica, con las que se elimina la posibilidad de que una imagen se sostenga a sí misma como una estructura monolítica de significado y valor. Aquí, aunque más evidente, lo más importante no es la debilidad de ciertos soportes, sino la renuncia a atribuir a la imagen un sentido de permanencia. Hay una apuesta por la fragilidad y una apuesta por lo efímero. Entonces yo digo, esas obras incorporan a su significado un aura de transitoriedad, de fugacidad, de inconsistencia física, de debilidad como objetos. Oye, Juan, ¿Sí? perdón, no sé si la serie de Mauricio Alejo debería de estar como en una especie de slideshow, así, de play. Ajá, Porque ¿qué nomás he pasa? visto la imagen fija, pero has estado hablando de seguir viendo las imágenes. Y no, me pregunto si hay otras imágenes que querías que estuviéramos viendo. Sí, hay otras imágenes. Por Allá hay otra. ejemplo, no voy a poner la serie completa. Tengo aquí media docena de imágenes. Y en realidad, como les decía, normalmente, por lo general, vamos a hablar en cada conferencia de una sola imagen. ¿Okay? Entonces, sí puede resultar un poco desconcertante estar viendo todo el tiempo la misma imagen, pero lo que quiero ahora es que transmitirle lo que tengo en el texto. Hablo de el dilema para las sociedades que, como en América Latina, están empeñadas todavía en la recuperación de fragmentos de su historia y de su identidad que han sido olvidados, marginados o tergiversados por los discursos hegemónicos. Sociedades que ya han pasado por la experiencia de ver los retratos de sus héroes adornando camisetas para turistas, las imágenes más dramáticas diluidas en una retórica anestesiante, las fotografías de denuncia social incapacitadas para competir, al menos en rating, con las fotos de la prensa sensacionalista y las secciones de sociales, los marginados vistos como curiosidades etnográficas o estéticas desde
la posición autoritaria del documento. Hablo de sociedades, decía yo en mi ensayo, para las cuales la cuestión de la emancipación sigue siendo crucial. Y es interesante que cuando Berger dice que, cito, el juicio de la historia ha quedado abandonado por todos, pero acota inmediatamente, salvo por los menos privilegiados o los desposeídos. Por último, para no quitarles la emoción, para que lean el texto, les voy a leer el final nada más. Yo decía en el año 2000, en América, por otra parte, localmente podemos encontrar cambios en la propia configuración de las identidades, o más bien en la consistencia del discurso sobre las identidades. Lo que Habermas llama una identidad nacional quebrada, podemos aplicarlo a este caso entendiéndolo como un quiebre en el ámbito del discurso. En América Latina esa fractura aparece asociada a la crisis del rol del Estado en la enunciación de la identidad. Esta no aparece ya como una prerrogativa monopolizada por las entidades que ostentan el poder económico y político, ni siquiera por aquellas que tienen el control sobre las formas culturales altas y bajas y los sistemas de comunicación. La enunciación oficial de las identidades pretende construir una ilusión de unidad, homogeneidad y estabilidad que ya resulta poco convincente. La miseria, bueno, esto lo decía yo en el 2000, ¿no? Digo, no quiere decir que no se pueda decir ahora, lo que ahora es mucho más complicado. La miseria económica en Haití, la violencia en México, el profundo cisma social en Venezuela, la dramática combinación de guerrillas, paramilitarismo, terrorismo y narcotráfico en Colombia, o la pérdida de credibilidad de los discursos oficiales en Cuba, serían suficientes argumentos para desmantelar tales pretensiones. Como puede comprobarse a partir de una selección suficientemente precisa de fotografía contemporánea latinoamericana, esa selección es justamente la que hicimos para el proyecto Mapas Abiertos, el reblandecimiento del rol de la fotografía como baluarte ideológico de la mirada moderna coincide con el reblandecimiento de los discursos sobre la identidad, y en tal contexto los discursos regionalistas y nacionalistas emanados del Estado ya no encuentran eco en las actuales experiencias de representación. Tienen ahí un avance. Tienen ahí un avance de qué trata ese texto que escribí, que se publicó en el catálogo, en el libro Mapas Abiertos. Tiene un avance, creo que les resulta claro entender qué tiene que ver, de qué manera estaba yo elaborando este concepto de objeto débil y atribuyéndolo a la fotografía. Y espero que también les quede claro que es posible redirigir ese discurso hacia incluso la obra que estaba haciendo Mauricio Alejo en el año 1999. Yo les decía, bueno, para cerrar con este tema de la fotografía como objeto débil, yo les hablé muy bien de ese proyecto. Es un proyecto en el que creo mucho, independientemente de que ya no me interesa sobre todo ese trabajo enciclopédico, ¿no? Esa vocación enciclopédica, que es muy arriesgado porque un libro de 500 páginas o de 300 páginas sobre fotografía latinoamericana, y cuando terminas de imprimir el libro te encuentras que siempre quedan gente fuera.
o vas 10 años después y te encuentras que siempre queda gente nueva, pero ahí fuera, gente nueva.